Feliz domingo, queridos hermanos. Vayan a la misa. Recuerden que es un precepto fundamental mediante el cual nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre, el Ser Supremo, y que lo queremos, que lo amamos, lo respetamos por encima de todas las cosas y personas. No se contenten con ver la misa por la televisión o escuchar la predicación del Evangelio a través de la computadora, de la tableta o del celular. Hay que ir a la misa. Subir a un monte, hermanos, es algo verdaderamente bonito, especialmente si lo hacemos caminando. La cumbre de una montaña representa la cercanía de la tierra con el cielo. Se tiene una nueva perspectiva de la realidad circundante. Es una satisfacción enorme subir al cerro. Por eso los invito, hermanos, además de que es recomendable para la salud física, también lo es para el alma, lo es para el espíritu. Suban a un cerro, a una montaña, a algún lugar alto y van a experimentar una alegría indescriptible, especial. Todos hemos subido, pero es bonito seguirlo haciendo. Pues en la Sagrada Escritura también, hermanos, es algo recurrente que en las alturas es donde Dios se manifiesta de una manera especial, fíjense. De hecho, cuando está uno en la punta de un cerro, parece que está uno queriendo casi tocar a Dios. Ver la grandeza de lo que existe nos eleva el pensamiento hasta el Ser Supremo. Pero antes de otros comentarios, escuchemos este formidable relato que San Mateo nos presenta del día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Tú eres mi Hijo muy amado. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos en este relato, hermanos, una teofanía. Teofanía es una manifestación clarita y patente de Dios. En aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo llevó consigo a sus 3 apóstoles más cercanos a Él, los incondicionales, Pedro, Santiago y Juan, y los hizo subir a un monte alto. No da el nombre, pero la tradición siempre ha asociado este monte relatado por los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como el monte Tabor, situado en una espléndida llanura en Galilea. Un lugar muy, muy bonito, hermanos, que en primavera está cubierto de unas flores
hermosísimas. Ya irán ustedes allá. Los invito, hermanos, hagan su ahorro, vayan a Tierra Santa, propónganse como un objetivo en su vida. Hay que peregrinar a la Tierra Santa, hay que ir al lugar donde vivió nuestro Señor Jesucristo, especialmente a donde Él entregó su vida en la santa ciudad de Jerusalén. Vale la pena. Este monte, llamado Tabor, aceptando la tradición, fue objeto pues de una escalada. Cristo lleva a los apóstoles más cercanos a Él. Y San Mateo no lo dice, pero San Lucas dice que mientras Jesús estaba orando, o sea, no nada más llegó y vean el panorama, el Señor se puso a hacer oración. Veamos, hermanos, cómo las alturas son lugares como apropiados, bonitos, excelentes y motivadores para estar cerca de Dios espiritualmente. Mientras hacía oración el Señor, su rostro se transformó, se puso como el sol, radiante, hermosísimo. Sin duda que el Señor no era un hombre feo, pero ahora adquirió una belleza muy especialísima. Sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve. San Marcos agrega también un elemento con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra, o sea, con una blancura que no conocemos, para describir el momento tan particular. Y aparecen dos personajes hablando con nuestro Señor Jesucristo. Eran Moisés y Elías. Moisés, hermanos, era el gran profeta que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que los condujo a la tierra prometida. Él recibió en el monte Sinaí las tablas de la ley de Dios. Él representa la primera parte del Antiguo Testamento que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es la ley. Los judíos le llaman en hebreo la Torá. Moisés entonces está representando a la primera parte de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, y Elías, un profeta del siglo IX, que también hablaba con Dios, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Él representa a todos los profetas. Es decir, Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías sobre la muerte que le esperaba en Jerusalén. No estaban nada más mirándose, estaban hablando, estaban en un diálogo sobre lo que le esperaba en Jerusalén. Con esto queda claro, hermanos, que la muerte de Cristo no fue un fracaso al final de su vida, sino que conforme a la ley y a los profetas representadas por Moisés y Elías, el Mesías tenía que padecer, que todo estaba en orden en el plan de Dios. Entonces, San Pedro toma la palabra y le dice: Señor, sería bueno quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues cómo no, hermanos, estaban teniendo una visión prácticamente del cielo. El Señor les mostró su divinidad. Así como lo vieron ellos en el Tabor, así es de glorioso en el cielo. Por eso San Pedro, emocionado, le dice: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Qué bueno, hermano, será que vayamos al cielo. Qué bueno será que un día podamos contemplar a ese mismo Cristo, a quien ahora lo vemos en la hostia consagrada, verlo cara a cara, como el día de la transfiguración en el monte Tabor. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa los cubrió
Y de ella salió una voz que decía, la nube luminosa, signo de la presencia de Dios. Podríamos decir, de Dios Espíritu Santo. Y desde ella salió una voz tremenda, importante, hermosísima, que dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Vean, hermanos, otro testimonio más. El Padre Eterno que les deja completamente claro a Pedro, a Santiago y a Juan, a quien acompañaban, que el Maestro al que seguían era su Hijo eterno. Y el Padre Eterno, como siempre, solamente pocas palabras. Escúchenlo. Háganle caso. Escuchar no solamente es oír, es hacer lo que Él diga. Al oír esto, ellos cayeron rostro en tierra, presos de gran temor, pero pronto Jesús se acerca a ellos, los toca y los levanta, diciéndoles, no teman. Ellos levantaron los ojos y ya no vieron a nadie, sino solamente a Jesús, con el aspecto que tenía cuando acababan de llegar a la cumbre del monte Tabor. El monte, hermanos, entonces podríamos entenderlo como un lugar de encuentro con Dios. En la Sagrada Escritura nos encontramos con varios montes, por ejemplo, el monte Sinaí, llamado también monte Horeb. Allí Moisés tuvo visión de Dios. Allí vio la zarza ardiendo. Allí el Señor le mostró su voluntad y le entregó los 10 mandamientos. El profeta Elías también, hermanos, mostró el poder de Dios en el otro monte, en el monte Carmelo, cuando hizo llover fuego del cielo para consumir la víctima, y allí degolló a 450 profetas falsos, profetas de Baal. El monte Ararat, donde según la Sagrada Escritura descansó el arca de Noé durante el diluvio. Tenemos el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El monte Moria es uno de los montes sobre la cual está edificada Jerusalén, y ahí mismo el monte Sión, vértice del cielo, dice la Sagrada Escritura, donde el Señor siempre ha manifestado su poder, Jerusalén. El monte Nebo, allí murió Moisés. El sermón del monte, las bienaventuranzas, el monte de los olivos, donde el Señor hizo oración. Pero también, hermanos, estaba pensando en las apariciones de la Virgen María, el monte Pordo, en Medjugorje, donde la Virgen María también se apareció o se sigue apareciendo. El cerro del Tepeyac, para nosotros los mexicanos. Vean como que no es casualidad que siempre sean las alturas donde el Señor se manifiesta. Cosa contraria a las profundidades, como que lo profundo está unido a lo negativo. El Sheol es la parte donde radican los muertos, según la mentalidad de los judíos, y es bajo tierra. Que nosotros, queridos hermanos, también busquemos entonces nuestro propio monte Tabor. Hay que aprender a elevar nuestro espíritu, hay que aprender en la oración a lograr una transformación, que el Padre Eterno pueda decir también de nosotros, tú también eres mi hijo, también en ti me complazco. La oración, hermanos, es una manera de elevar también nuestro pensamiento, elevar nuestra persona, lograr nuestra transformación, nuestra propia transfiguración en contacto con Dios. Y por último, el Señor les ordena que no le cuenten a nadie lo que han visto. Esta, hermanos,
ha sido una lección para los apóstoles. O de otra manera, ¿por qué se transfiguró el Señor en su presencia? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención? Para quitar precisamente la duda del corazón de sus principales apóstoles, y que estos a su vez habrían de dar testimonio después de la resurrección sobre este acontecimiento a los otros apóstoles y al resto de los discípulos como nosotros mismos, que gracias a ellos ahora tenemos en cuenta esta manifestación de la divinidad que Cristo hace en el monte Tabor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, estimados hermanos.